Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Aquí soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a hablar de los temas de la política del fin de semana. Venimos con días muy movidos, no se quedan quietos. Hay información permanentemente. En este momento se está realizando en la zona del Obelisco, creo, una jornada solidaria en relación al Garrahan con personas que se acercaron a prender una velita por cada uno de los niños y de los pacientes. Hay novedades respecto a la situación del Garrahan. Hay una propuesta, parece, del gobierno de un nuevo bono o de sumarle un monto, unos 300.000 pesos, a un bono que ya existía, no remunerativo. Vamos a ampliar dentro de un rato, porque hubo un lío en redes sociales el fin de semana, porque se tuiteó algo desde la cuenta oficial del Garrahan que no representaba la realidad de lo que estaba pasando. Fue respondido, subsanado, y parece que hay un principio de negociación. Y esta mañana hubo incidentes en el puente por el cierre de la Salada. Recuerdan que el héroe de la Salada, que está preso por evasión fiscal, bueno, tiene cerrado una de las ferias más grandes, por lo menos de aquí de la provincia de Buenos Aires, y un montón de gente sin trabajo que se fue a quejar hoy, fue a cortar el puente a decir que necesita que le devuelvan su fuente de trabajo, que es trabajo genuino y que es lo que le sirve para sobrevivir. De todos estos temas, más el informe de UNICEF que habla de la baja de la pobreza, sobre todo de los niños pobres, de la pobreza infantil, y las discusiones que hubo sobre esos números, vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras. Solana Camaño, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen, equipo, a todas las que nos están mirando. Bien, muy atenta a los reclamos del Garrahan, esperando que la respuesta del gobierno esté a la altura del trabajo que hacen estos médicos, estos residentes. Y bueno, traje información sobre lo que decías de lo que celebró el gobierno en torno a la pobreza infantil, así que vamos a estar conversándolo en unos minutos. Hay que desandar ese numerito, resultó polémico, intentamos tener la voz oficial de parte de UNICEF, no están queriendo hacer declaraciones en este momento. Cada uno, a buen entendedor, pocas palabras. Micaela Camien, buenas tardes, ¿cómo estás, Mica? Hola, Carmen, hola, equipo, ¿cómo están? Bueno, sí, fin de semana cargado de información. Me parece que la temática del Garrahan está tocando una arista de una sensibilidad especial, más lo que sucedió con el ataque hacia un niño con autismo que también pudimos ver el fin de semana. No quiero dejar de decir que mañana se cumplen 10 años del nacimiento de Ni Una Menos, y que este miércoles va a haber una marcha unificada, tanto de trabajadores y trabajadoras del Garrahan, como CONICET, también jubilados y, por supuesto, feminismos y transfeminismos. Y una convocatoria abierta, ¿no? A cualquier persona. Abierta, sí, que es lo que estamos planteando, esto de dejar de estar en luchas fragmentadas. Sí, Jimena Fuertes, bienvenida. Hola, amigas, amigos, ¿cómo andan del otro lado? Sí, intensísimo fin de semana en Argentina, y pensaba, ¿no? Esto de las feriantes y los feriantes de la Salada, que no son los que tienen las mega camionetas del Rey de la Salada, sino que son los puesteros que laburan, en su mayoría mujeres. Hoy las escuchaba a la mañana, decían todo el tiempo: yo empecé acá a partir de la crisis de 2001, y mira vos, este señor se le ocurre que no pueden trabajar más. Lo mismo pasó en Parque de los Andes, en Chacarita, una feria histórica, hermosa, donde podías conseguir las cosas un poco más baratas. El gobierno de la ciudad lo voló, quitándole la posibilidad de trabajar. Después andan diciendo, no entiendo por qué se meten con los laburantes, hay con algo fuente de trabajo. No, hay una versión conspirativa muy interesante que anda circulando en redes sociales, que tiene que ver con la cantidad de homenajes, lo voy a decir así. Ah, ya sé, sí. De homenajes que hay a marcas importantes, sí, en este tipo de ferias. Entonces, que uno de los requisitos que habría puesto Estados Unidos, sí, es que, por favor, eliminen todo tipo de homenaje no oficial a marcas reconocidas internacionalmente. Pero si están sacando un porcentaje de ganancia de 200% sobre el mismo producto, que después en la feria te lo venden a costo normal. Pero no es el mismo público. Yo lo que siento, no, por ahí me equivoco, no es el mismo público. O sea, el que va a ir a comprar una campera oficial, un pantalón de jogging oficial, que te va a salir 300 lucas y vos sabés que es el original, no es la misma persona que compra el homenaje de 20 en una feria.
entiendo humildemente yo. Sí, bueno. pero eso que vos decís es verdad. Estados Unidos está en contra de la copia y resulta que ahora lo terminan pagando las feriantes del Parque Los Andes o de la feria tradicional del barrio de La Boca y ahora también los de La Salada. Todo un desastre, nomás que porque lo firmaron con Estados Unidos. Felicita Bonavita, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, que la inocencia les valga si creen que solamente la ropa trucha se compra en ese lugar, ¿no? En La Salada y que no se consigue en algunos shoppings o en algunas, en algunas tiendas que cobran mucho más caro, además de esa mercadería. Está Así muy que, bien, está amigos muy y bien. amigas, que la inocencia les valga. Quiero destacar, hablando del Garrahan, una noticia que no ha trascendido mucho, raro, en los principales medios, y es que está imputado el ministro de Salud, Mario Lugones, por abuso de autoridad, por haber intentado disolver en contra de la normativa, abuso de poder, el consejo directivo del Hospital Garrahan. Bueno, vamos a entrar, si quieren, en el tema Garrahan. Sucedió lo siguiente, desde la cuenta oficial, esto pasó el fin de semana, el sábado, Sí. el domingo, ya no me perdí, porque nosotros Sí. dejamos con el tema el viernes. Desde la cuenta oficial del Garrahan sale un comunicado diciendo que se les va a acercar una propuesta a los residentes y que de ninguna manera que el Garrahan va a avalar la gente que no va a trabajar, que está Sí, muy de hablando acuerdo de con las ñoquis, ¿no? auditorías, ¿no? Un comunicado Muy agresivo. Sí. raro porque era como una propuesta de solución con una bajada de línea muy Sí. importante. Y por parte del Hospital Garrahan hay que recordar acá que los residentes dependen directamente del Ministerio de Salud, por Bueno, eso pero también era extraño. por eso, digo, hasta acá este comunicado empezó a circular en redes sociales, y entonces para cualquiera de nosotros desprevenidos, que no tenemos por qué saber quiénes les pagan o quién maneja la cuenta oficial del Garrahan, decir, bueno, listo, hay un principio de solución, se han sentado a charlar, hay un acuerdo. Salen a responder los residentes diciendo, a nosotros no nos paga el Garrahan. No nos pagan las autoridades del hospital, no resuelven Claro. con nosotros las autoridades del hospital, sino que lo resuelve el ministerio. Esto es absolutamente falso. A pesar de que salió de la cuenta oficial, porque acá todo el mundo discutía, ¿es verdad o es mentira? Bueno, el comunicado es verdadero, sale de una cuenta oficial, pero efectivamente la información que contenía no era una información que resolviera el conflicto con los Lo residentes. retuitea también el ministro de Salud, lo que le da cierto Claro. marco, digamos, de institucionalidad. Lo que decían los residentes es, no es oficial hasta tanto no vengan por los canales que tienen que ser y nos propongan a nosotros. Hablen a todo nosotros. en redes sociales. Bueno, en el medio de esta confusión Sí. siguen los residentes informando. Todo esto sucede en Twitter. Hay gente que no se enteró de nada o gente que se quedó con alguna de las partes, porque este Claro. este nivel Porque de apuntan informalidad a eso, apuntan al caos a de la información. Sí. Exactamente, a la confusión. Bueno, los residentes siguen sosteniendo que efectivamente no tenían ninguna propuesta. Esto fue hasta hace Un rato. una hora, Sí. les diría que la situación era esta, que los directivos del Garrahan habían publicado este comunicado sin ninguna información muy concreta, los residentes sostenían que a ellos nadie los llamó ni les propuso nada, y ahora parece, digo parece porque no quiero afirmar, aquí tenemos la información que el Hospital Garrahan le envió un documento formal a los médicos residentes para informarles que se otorgará un bono de 300.000 pesos no remunerativos, que se suma a uno que ya tenían de 200.000 pesos ya percibidos. Entonces este incremento daría un salario aproximado de 1.300.000 pesos. Ahora, ¿un bono resuelve el problema? Me surgen Sí. dudas. al Esto leer. igual es de un Claro. medio de comunicación, tampoco Sí. tenemos tanta información Claro, esto al les quería respecto decir. todavía. Corta. Estamos todos, es muy difícil el trabajo periodístico y además hay que seguir un caminito muy difícil de desandar para saber qué es cierto y qué no, y qué es oficial y qué no. Efectivamente, esto se da a trascender que llegó un documento a los médicos, no dice a través de dónde, a los médicos cuáles. Yo entiendo que no resuelve la situación un bono porque es no remunerativo. Ahora que si vos estás cobrando 700 y pasas un palo 300, bueno, no deja de ser un alivio. No sé si lo tomaron, si no lo tomaron. En el medio, en el obelisco, están prendiendo velitas. Claro. Con lo cual, lamentablemente, el modo de comunicar y de enfrentar esta situación, bueno, es bastante frágil. Yo me quiero quedar con una, digo, en Sí. medio de todo este lío, me quiero quedar con un detalle que a mí no me parece un detalle menor. El gobierno tuvo que dar marcha atrás, Sí. porque tocó una fibra muy sensible que es el Garrahan, que son la pediatría, nada más y nada menos, infantil, y porque hubo una comunidad que se volcó a las calles y que además visibilizó, y muy bien, en las redes sociales lo que estaba sucediendo. El gobierno volvió sobre su retórica, porque les otorgó o les ofreció, todavía no se los otorgó, ¿no? Pero salió a ofrecer porque entendía que era necesario un aumento de más del 50% cuando las
paritarias que está exigiendo no van más allá del 1 o del 1,5%. Digo, independientemente de lo que sucede ahora, que no sabemos qué va a pasar, hay allí, me parece, tocaron un punto de debilidad en el gobierno que tuvo que prometer un aumento mucho más allá de las expectativas. Sí, lo que pasa es que sigue siendo un rumor, todavía no es claro, y por otro lado es esto de divide y reinarás, porque hay un punto donde dice, bueno, sí, vamos a reconocer a los médicos residentes y todo el resto de la población que trabaja en el Garrahan, ¿qué? Y yo pensaba en algún punto si esto del ataque al Garrahan, a esta fibra tan sensible, no tiene que ver con que el presidente dice, bueno, ya si logro pasar esto, paso todas. No sé, yo creo que esa estrategia le vino funcionando hace mucho tiempo, Mica. Te escucho, te sigo. Me sorprende que esta vez efectivamente yo siento que ha sido un punto de quiebre, es lo que veníamos hablando, pero no porque no me hayan sorprendido los anteriores. Digo, el corte del suministro de medicamentos oncológicos para gente que no tiene tiempo. No, es una locura. No desencadenó esta situación, no pasó con las prestaciones en discapacidad, no pasa con los jubilados. Bueno, creo que fueron avanzando hasta que encontraron este tope. Vamos a ver cómo funciona como tope. Tengo a Pedro Lin en línea, secretario gremial de ATE de Capital. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por convocarme para hablar de este tema que nos tiene tan preocupados y tan pendientes y activos a nuestra seccional Capital, a la Junta Interna y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras del organismo. Sí, te hago una pregunta a ver si vos tenés alguna novedad respecto a esto que se anunció de un bono para los residentes. No, conozco lo mismo que estaban mencionando. No hay ninguna comunicación oficial al sindicato. La única comunicación oficial que recibimos es la de, después de sacar la nota de paro, notificar a las autoridades, recibimos la notificación de la conciliación obligatoria y después no hubo ni una convocatoria a audiencia oficial, que es lo que corresponde en el marco de una conciliación obligatoria, ni una notificación oficial al sindicato de parte de alguna propuesta para los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, de las residentes, pero en general tampoco, ninguna recibimos. Ajá. De todas maneras, digo, la conciliación obligatoria no abarcaba a los residentes, entiendo yo. No llegaba a los residentes. En realidad, a los que llega es a las organizaciones sindicales que convocamos el paro. Porque particularmente en el Garrahan, pero en la mayoría de los organismos conviven muchas expresiones sindicales, gremiales y políticas, pero generalmente sindicales fundamentalmente. Y en el Garrahan en particular tenés la asociación de profesionales, nos tenés a nosotros, está UPCN, etc. Los dos sindicatos que habíamos convocado oficialmente un paro tras la votación de la asamblea, recibimos la notificación de la conciliación obligatoria. Todas mis compañeras te quieren hacer preguntas. Yo te hago la última. Hipotéticamente, esta suma de 300.000 pesos a este bono no remunerable, ¿sería una buena opción? Primero, en eso nosotros, en ATE particularmente, somos muy respetuosos de lo que resuelvan y definan los trabajadores y trabajadoras del organismo. Porque en general muchas veces sí pasa que los acuerdos son mucho más amplios, son las paritarias y afectan, no sé, a la Administración Pública Nacional en general, al CINEP, el convenio 214. En este caso es, por un lado, es una necesidad, un reclamo que es transversal. Le está pasando al Garrahan, le está pasando a todos los hospitales nacionales, le está pasando a todo el Estado. Pero por otro lado, hay particularidades del organismo y fundamentalmente, medio de lo que venían charlando, el organismo tiene un capital social ganado en base al trabajo, a la referencia. Creo que todos tenemos familiares que alguna vez pasaron por ahí y siempre nos sentimos que íbamos a un organismo de máxima excelencia, que hubiera obra social prepaga. Si te decían que había que hacer una interconsulta o tenías que ir al Garrahan, vos sabías que ibas a ver al máximo lugar quizá de Latinoamérica en su especialidad. Entonces eso permitió que los compañeros y compañeras con su compromiso de lucha hayan logrado también una visibilidad especial. Y es un conflicto que el termómetro nos lo tiene que marcar esos trabajadores y trabajadoras. Yo creo está que claro, sí. Lo dijeron muy claro también ustedes, que o sea, no es solo el problema de los residentes. O sea, por un lado, si logran avanzar en eso, lo que nosotros no tenemos que hacer con eso es decir, bueno, queda un 90% más de trabajadores en la misma situación, tenemos que resolverlo también. No va a alcanzar para ni dividir ni fragmentar la lucha de los compañeros y compañeras, por lo menos lo que nosotros desde ATE Capital estamos observando. Un compromiso, solidaridad, articulación entre distintos sectores que no existía y que en el marco de esto aparece y hay que acompañarlo, hay que tratar de
desde que nuestro rol sindical, que tiene una estructura y una institucionalidad, no sea algo que ponga palos en la rueda, algo que está surgiendo orgánicamente en el propio organismo. Mica. Pedro, ¿cómo estás? Micaela Cambién te saluda. Entonces, si efectivamente hay un ofrecimiento concreto para médicos residentes, ustedes van a apoyar, digamos, continuar con medidas de fuerza, eso por un lado. Y por el otro es si se van a plegar a la marcha y la convocatoria del próximo miércoles de Ni Una Menos y jubilados y jubiladas. Muy bien. Bueno, arranco por el final, por supuesto. Estamos convocando, aparte de ATE Capital, venimos todos los miércoles yendo. A veces, depende de la convocatoria, el impacto social que tiene, eso también impacta en cuántos estatales van a acompañar a los jubilados y a las jubiladas, pero oficialmente nuestros cuerpos de delegados están yendo, aparte tenemos nuestros jubilados y jubiladas en ATE Capital, estamos yendo a bancar siempre, nos parece que es otra lucha esencial que no podemos abandonar y que le da energía a todas las demás. Después, si mañana hay una asamblea en el Garrahan, mañana los trabajadores y trabajadoras van a resolver qué hacen respecto a esta propuesta informal, como decimos, y lo que ellos resuelvan notificarán al sindicato. ATE tiene una junta interna, un cuerpo de delegados, con sus propios delegados electos. No son necesariamente en términos de listas, esas cosas que siempre se piensa de la política. Compartimos sindicato, no somos la misma presión política dentro del sindicato, pero lo importante es lo institucional. Hay una junta interna electa democráticamente, que es la que nos transmite a nosotros, o nos convoca y nos invita a participar de los espacios orgánicos del hospital. Nosotros tenemos que respetar lo que ellos nos trasladen. Así que después tenemos que, sin duda, nosotros vamos a acompañar todo lo que vayan resolviendo en el sector. Ese es el compromiso. Hoy estuvimos por ahí, estuvimos hablando con los delegados. Nosotros, como para que quede claro, somos el Consejo Directivo de la Capital Federal. Representamos a todos los trabajadores nacionales y municipales que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el Garrahan depende institucionalmente de nosotros, pero no somos trabajadores del hospital. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que llevar un vínculo de ida y vuelta con ellos. Nosotros creemos que, por lo que nos transmiten, es que el conflicto va a seguir, que esto no lo van a pinchar con este tipo de anuncios hasta que no esté resuelto. Porque ya la pérdida salarial, no solo lo que se perdió ahora en el gobierno de Milei, que requiere un 60% para empatar lo que se pierde con el gobierno de Milei, pero hay una pérdida acumulada que venía sumando, y de pronto entra este gobierno y nos hace esta pérdida salarial a toda la administración pública nacional. Tarde o temprano iba a pasar esto en los sectores. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Entiendo lo que planteas y el respeto a la decisión que tomen los trabajadores y trabajadoras que están en el hospital, como cualquier organismo público donde conviven muchos sindicatos, también eso lleva una coordinación y muchas veces también tiene su propia lógica, pero quería saber puntualmente si, por ejemplo, el gremio de sanidad es parte de esta lucha. Puntualmente digo porque su conductor es a su vez el conductor de toda la CGT, de toda la Central Obrera, y si habían tenido alguna participación o cuál había sido, si Daer se había puesto en contacto con ustedes. No, con nosotros al menos no. Sí, en las marchas hemos participado con la Asociación de Profesionales del Hospital, y después hay un gran colectivo autoconvocado, que esa es una particularidad del Garrahan, no es de todos los organismos así. En la mayoría de los organismos nacionales, por ejemplo, igual el Garrahan tiene la particularidad de que depende de Nación, pero también de la ciudad y también de la cooperadora, del organismo cooperador del Garrahan, pero particularmente la financiación llega de Nación. En la mayoría de los organismos nacionales, en general estamos ATE y UPCN. El Garrahan tiene mucha más diversidad y aparte tiene un colectivo muy amplio de trabajadores y trabajadoras autoconvocadas que están organizándose en las asambleas, en un marco democrático donde ATE es una organización más. Pero por supuesto siempre somos una organización, esta es la característica de todos los ATEs en todo el país, una organización que trata de acompañar estos procesos. Por supuesto después buscamos la afiliación, la organización en el marco de nuestra estructura sindical, porque confiamos en la herramienta sindical. Creemos que estas luchas después tienen que tener permanencia en el tiempo, que no se acaba con un bono, no se acaba con un arreglo económico, que si no tenemos otro desafío que es mejorar el Estado, mejorar las políticas públicas, y por eso creemos que el marco se nate. Pero hoy no es eso lo que se está discutiendo, es mucho más amplio, pero solamente ha habido participación, por lo menos hasta con nosotros, de la Asociación de Profesionales del Hospital y la Asociación de Trabajadores del Estado, y estos colectivos autoconvocados, por una parte de residentes y por otra parte de médicos y profesionales de planta.
Feli te va a hacer una pregunta. Pedro, bueno, hay mucha campaña sucia, hay mucha desinformación a propósito, adrede circulando, ¿no? Estoy viendo que denuncian, por ejemplo, una cuenta falsa, le cuento a quienes están siguiendo el programa, que se llama @resgarrahan real, Residentes Pediatría Garrahan, es falsa y tiran información que no es real. Y además el gobierno se encargó de difundir números acerca de los trabajadores y de la cantidad de administrativos, cantidad de trabajadores y cantidad de administrativos que no son reales. ¿Cómo está conformado el Garrahan? Y en esos administrativos que señala como si fueran ñoquis, además hace un gran trabajo los administrativos en un hospital tan grande como es y tan importante el Hospital Garrahan, pero independientemente de eso, ¿están los enfermeros, camilleros, etcétera, contemplados también como administrativos, bioquímicos? Sí, o sea, el problema, primero lo creo yo que falta de información incluso de las autoridades, porque esta operación duró 5 minutos. En 5 minutos ya estaban los propios delegados y los propios trabajadores del hospital mostrando los números reales. Yo creo que después hay que ver el efecto que eso hace en las redes sociales. Muchas veces sigue replicando y replicando, sí, por más que alguien ya lo haya desmentido. Yo creo que en realidad demuestra algo que es mucho más grave, que es la falta de conocimiento que tienen las autoridades de lo que pasa en un hospital que depende de ellos. Me parece que eso es mucho más grave porque así toman las definiciones. Claro. Dicen, no hay motosierra en la salud pública, y la realidad es que todos los hospitales están recibiendo ajustes, en todos los organismos no alcanzan los insumos, cada vez hay menos salario, las renuncias, o sea, este es un tema gravísimo que se habla poco porque tiene poco impacto mediático, pero así como despiden gente todos los días, también renuncia gente todos los días. Y eso en general pasa en términos de formación, en términos de experiencia, pasa que se van a ir primero los que más posibilidades, más capacidad tienen en base a su formación para conseguir trabajo en el privado. Y eso está pasando absolutamente todos los días. Sturzenegger festeja el número de 47.000 despidos en el Estado a nivel nacional, y eso no es real porque no son solo despidos. Para nosotros es incluso más grave. Hay miles y miles de renuncias ahí adentro porque el salario ya no representa el trabajo y el conocimiento que tienen los trabajadores, las trabajadoras del Garrahan y de ningún organismo del Estado Nacional. Lo difícil que tienen con el Garrahan es que si mienten, hay una respuesta masiva muy rápida, o si se equivocan, si mienten, se equivocan, hay una respuesta masiva muy rápida de los propios trabajadores del organismo que están teniendo capacidad de difusión por momentos superior a la que hemos tenido nosotros como sindicato en muchas otras luchas en estos últimos 15 meses. Eso que transmitieron es mentira y me parece que fue clarísimo. Ya sacaron los números, los trabajadores, la Junta Interna transmitieron los números correctos. No hay exceso de personal, reclaman insumos, reclaman recursos. No es por ahí el problema. Siempre decimos lo mismo, si ellos hablan mucho ahora del control biométrico, si quieren controlar, que controlen el trabajo, para eso están los jefes, los directores, recursos humanos, hay todo un procedimiento de personal propio que también hace control de recursos humanos. No es por ahí el problema está en que están pagando sueldos de hambre, sueldos miserables, y que el Garrahan no lo podemos perder. O sea, no es una dirección tampoco que en 2 años cambia el gobierno y se vuelve a crear. No, es un hospital, un equipo de trabajo que llegó una vida a construir y sería gravísimo como sociedad que entregáramos eso y no hiciéramos nada. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir, gracias. Por favor, buenas tardes. Pedro Lin es secretario gremial de ATE en Capital Federal. Bueno, esto que decía, no lo podemos perder. Parece que este fue el mensaje claro que está dando la sociedad en apoyo a este reclamo salarial de parte de los residentes que no termina los residentes y que desnuda de alguna manera esta realidad. Me pareció muy interesante cuando dice, se habla del desconocimiento, porque es muy fácil mirar una planilla y decir, bueno, acá, pero mira la cantidad de administrativos que hay. Todos estos son ñoquis. Ninguna de estas personas debe trabajar ni deben ser importantes. Y cuando mira el que sabe, el que conoce de qué se compone la planta de un hospital, puede ver que hay bioquímicos, que el administrativo no son solo recepcionistas, enfermeras, extraccionistas del laboratorio, de una cantidad de personal que es absolutamente fundamental. Yo creo que es de bien intencionado decir hay desconocimiento. Para mí hay mala intención directamente por parte del gobierno en malinterpretar esos números, porque lo hace en todos los sectores, no lo hace solamente con el conflicto del Garrahan, ¿no? Tirar datos falsos, a tratar de generar bronca con esos datos. Sí, no sé si son falsos. Interpretar los datos de una manera errónea, porque es verdad que tiene mucho personal clasificado como administrativo, que además no debería serlo, es un debate que dimos acá en el programa. Las enfermeras no deberían estar consideradas personal administrativo.
El tema es no dar los detalles de qué es lo que ellos consideran ni los administrativo. detalles, ni las fuentes, pues la realidad es que estuvieron tergiversando datos. Ahora, yo les cuando hago una salieron, pregunta digo, hablaron al de respecto. 70, 30 Sí. y era exactamente Estaban al mal los revés. datos, sí. Yo les hago una pregunta respecto de este tema, ¿no? Más allá de la cuestión puntual de administrativa del Garrahan y del presupuesto. Digo, ¿es una batalla que se ganó en las redes sociales? No solo. Porque, bueno, yo les hago una pregunta, porque lo que yo sí vi en redes sociales, a diferencia de muchos otros temas, donde todo es debatible y todo puede ser mentiroso, es muchísimos testimonios en primera persona que son muy difíciles de rebatir. Cuando vos encontrás una mamá, un papá, una familia que pone la foto de su hijo, dice, mi hija estuvo tanto tiempo, no sé qué, a algunos les fue bien, a algunos les fue mal. Cualquiera que tuvo una situación con un menor sabe que, independientemente del desenlace, hay mucha gente que perdió a sus hijos, haber podido brindarles la mejor atención posible es lo único que te puede Sí. llevar a algo de paz, ¿no es Total. cierto? Yo creo- y en redes sociales la cantidad de testimonios fue brutal. Sí, de hecho se midió qué es lo que pasó con la ocupación de esta temática en redes sociales y justamente como pasó a ocupar un lugar prioritario el motivo de discusión sobre el tema Garrahan, por eso sale todo el aparato del Estado a calmar de algún modo y lo que se midió es que más del 70% eran opiniones negativas en relación al accionar del gobierno. Así que ahí el gobierno dijo, bueno, acá algo hay que hacer. Sí, ahí te das cuenta cuando interviene Patricia Bullrich a pedir paciencia a los familiares, a las familias y a los trabajadores del Garrahan y todo el mundo le sale a decir qué paciencia, vos te fuiste a Disney y acá la gente está peleando por su vida, así que paciencia para la atención con chicos con enfermedades graves no hay, o sea, paciencia es cero en ese nivel. Sí, se gestó sin querer una campaña que, insisto, apeló a la fibra más delicada que puede tener cualquiera de nosotros, que es la atención a la salud de los pequeños y de las pequeñas. Pero yo no quiero dejar de mencionar a dos personajes. Sí. Mirando hacia atrás, a Carlos Camburián, que durante la época de Mauricio Medigo, porque ahora se rasgan las vestiduras denunciando irregularidades en el Garrahan que no se pueden constatar porque no están. Pero Carlos Camburián iba con la tarjeta del Garrahan y pagaba cenas, cumpleañitos, usaba los automóviles. Digo, terminó en la justicia este Sí, tema. claro. Y el otro personaje que Todo quiero... comprobado además. Todo comprobado, obviamente. No, porque incluso Camburián nos amenazó a varios, a mí me amenazó otra vez la red y me va a hacer un juicio por señalarle las dale, irregularidades en el Garrahan, pero después le fue mal, así que... pero y después está el Gordo Dan, que es esta suerte Es de médico ese comunicador hombre. paraestatal, hizo su residencia en el Garrahan. Mira vos. Lo admite él en estos días porque muchos empezaron a robarlo y decir, che, ¿cómo que estuviste en el Garrahan y demás? Bueno, él, después lo buscamos al tuit, pero él admite que se formó también No allí en el absorbió Garrahan. nada de la humanidad del Garrahan. No, yo no puedo creer que sea médico, ¿no? Con ese nivel de odio, la verdad que no me Sí, gustaría que atienda a ningún ser querido. Hablando de redes, también pensar lo que hizo Milei en relación a esto de vamos a arreglar, pero siguió hablando de, a pesar de la propuesta, está lleno de ñoquis kirchneristas. Y en esta batalla de redes me parece que no debemos dejar de mencionar también, porque está muy unido al tema Garrahan, es lo que pasó con este niño con autismo que estuvo circulando en redes el fin de semana Sí. y que Milei salió, lo habrán visto, Desde Sí. sus el propias día de redes ayer, oficiales. desde sus propias redes sociales en Instagram, a mencionar con nombre y apellido a este niño, a su familia. Han circulado a partir de eso información sobre la escuela a la que va el niño. Digo, si no hay un caso más elocuente en relación a la asimetría de poder de poner al aparato del Estado frente a un niño con una enfermedad o con una condición especial, me parece, digo, estamos llegando a un límite. Bueno, pero yo vuelvo a la claro. pregunta inicial, porque digo, más allá de, todos sabemos que hay información falsa, todos sabemos lo que sucede en redes sociales. Mi pregunta tiene que ver con un análisis que va más allá de este tema puntual y de lo que se dijo o no del Garrahan. Las batallas en este gobierno, las batallas, las luchas, ¿se dan en redes sociales? ¿Importa más lo que pasa en Twitter que lo que pasa en la calle? No, yo lo vengo diciendo que no es solo ahí, es ahí también. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás, activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. De Pablo Grillo, buenas tardes todavía, Fabián, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Queríamos hablar con vos, que nos cuentes un poco cuáles son las noticias. Bueno, sí, esta tarde nos dieron la noticia de que de no mediar nada raro, porque esto es salud, no es matemática, ¿no? Las cosas son cambiantes. Pero a las 10 le trasladarían a rehabilitación, saldría de terapia, Pablito. Qué felicidad, qué tranquilidad, la verdad que Fabián. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, la verdad que es increíble. Es una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que ya salió de un periodo de riesgo de vida a un periodo de recuperación, ¿no? Sí, me imagino, Sí. Bueno, es una noticia que es importante, vos sabés que todos estuvimos muy atentos a la situación de Pablo y por eso también interesados en saber cómo seguían y cómo estaban ustedes. Sí, gracias. Agradecido por las muestras de amor de todo el mundo, ¿no? La verdad que eso seguramente influyó en su recuperación. Bueno, ojalá, pienso que algo de eso hay. Jimé. Breve, pero conciso, Pablo, sé que estuviste mano a mano con Pablo en estos días y que por ahí la parte más leguleya de la circunstancia quedaba para después, pero quería preguntarte puntualmente, Fabián, si había algún avance con respecto a la causa judicial, con respecto a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del operativo. Mira, lo último es que estuvieron los peritos forenses en el hospital viendo la historia clínica, visitando a Pablo, el perito de la corte y los peritos de parte. Elaboraron un informe hacia el juzgado y bueno, lo que quedaría y que todavía no entendemos por qué no ocurrió es la llamada indagatoria de Guerrero, ¿no? Claro. Ya no queda más, creo, supongo, que no queda más cosas que hacer para poder llamarlo, ¿no? Claro, desde ya. Estoy viendo el resumen que Claudia Cesaroni pone a disposición, que es el seguimiento justamente de la causa, y veo entre las últimas novedades que el Cuerpo Médico Forense presentó el 2 de junio el informe requerido en la causa justamente. Más allá de esto, Fabián, ¿en algún momento alguien por parte del gobierno intentó acercarse, intentaron hablar con vos o no hubo ningún tipo de contacto? Porque hoy decimos qué alegría, de verdad, qué alegría, qué alivio para ustedes saber que Pablo va a pasar a una instancia de rehabilitación, pero no fue fácil, fueron muchas semanas, fue una situación de muchísima gravedad, entiendo que le va a quedar un largo camino también de rehabilitación y es muy grave que por esto no haya nadie responsable, ¿no? Ni políticamente responsable, ni el ejecutor siquiera del disparo. No, la verdad que absolutamente nadie se comunicó con nosotros en ningún momento. Y bueno, sí, estamos esperando eso, que alguien se haga responsable. Por ejemplo, no una separación formal de Guerrero, ¿no? Que sepamos al menos. No se lo ve. Tengo entendido que la gente que anda en las movilizaciones no lo están viendo, pero formalmente no hubo una separación. De hecho, la institución Gendarmería está ejerciendo la defensa de Guerrero, ¿no? Sí. Fabián, sé que es difícil responder esto, pero ¿cómo se sigue luchando después de esto? Mira, no sé cómo el tiempo lo dirá. Se hace, hay que hacerlo, hay que seguir luchando. Lo hicieron, mira, el ejemplo nos las dieron las madres, ¿no? Nos lo dieron las madres, las abuelas, ellas siguieron, y después de decenios lograron la detención de los ejecutores de sus hijos, así que es mejor que ejemplo que ellos no tenemos. Con paciencia, con lucha, con medidas originales. Y bueno, cada momento político del país tuvo su lucha, ¿no? Y bueno, y se expresó de alguna forma. Y bueno, encontraremos las nuevas formas para este momento. Creo que lo estamos haciendo, ¿no? Gracias. Fabián, muchísimas gracias. Mucha suerte en nuestra nueva etapa que comienza. Un abrazo grande para toda la familia.
muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo. Fabián Grillo, papá de Pablo Grillo, nos contaba cuál es su evolución médica y un poco la situación de la causa. Entendemos nosotras, lo hemos hablado acá a lo largo del programa, que toda esta campaña represiva por parte del Estado apunta a desestimar cualquier movilización popular que se pueda gestar, ¿no? Asustar. Hoy llamaba la atención, leía algunos comentarios muy divertidos respecto, por ejemplo, de lo que pasó en Puente La Noria. Entonces decía, bueno, parece que a Patricia Bullrich le molesta solo cuando cortan el microcentro, que le molesta muchísimo más y se pone mucho más violenta si es en el centro. Y pensaba en esto, ¿no? En propuestas creativas. Bueno, por ahí hay que hacer manifestaciones populares y contundentes en algún otro lugar donde parece que no molestamos. Mientras no corten la 9 de julio y Rivadavia, parece que no es tan grave y te podés manifestar. En unos días va a ser el Día del Periodista y a mí me parece que es una buena semana para reflexionar acerca de lo que está pasando con la libertad de expresión en la Argentina, no solamente con lo que tiene que ver con el periodismo, sino en términos generales, los retrocesos que hoy se publicó un informe de la OEA justamente que habla, ¿no?, de la preocupación que genera en el plano internacional lo que está sucediendo en la Argentina, y Pablo Grillo sin duda fue un antes y un después, porque hoy caminás por los miércoles por la zona del Congreso. Yo lo hago todos los miércoles, paso por ahí, veo en principio cuando voy a la radio, veo las vallas y veo los uniformados y la cantidad de camionetas y demás. Desde temprano. Y cuando vuelvo desde temprano, y cuando vuelvo ya están los jubilados y ya están los grupos que se suman. Mañana va a ser muy interesante. Y veo a nuestros colegas con cascos, con máscaras, con chalecos. Esto es post Pablo Grillo, ¿no? El efecto post Pablo Grillo, es decir, ir a cubrir una marcha de jubilados como si fueras a la guerra. Me parece que eso grafica de una manera muy pero muy clara el enorme retroceso en cuanto a libertad de expresión que sufrimos en la Argentina. Ya que hablamos de trabajo periodístico, creo que parte de nuestro rol es explicar o desmontar ciertos datos e interpretarlos. Si quieren les cuento este dato de pobreza infantil que mencionábamos al principio. Desde temprano estábamos esperando de la encuesta de la pobreza infantil. Adorni, habrán visto, celebró que UNICEF destacó que el gobierno nacional sacó a 1.700.000 niños y niñas de la pobreza. ¿Cómo se construye este dato? A ver, de ese 1.700.000 hay que decir que 944.000 generó el propio gobierno nacional de nuevos pobres en las infancias en el primer semestre del 2024. ¿Por qué? Por la devaluación que todos sufrimos, la fuerte inflación de esos primeros meses. Entonces, claro, es engañoso el dato de 1.700.000 porque 900.000 lo generaron ellos. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero hay 755.000 más. Digo, bueno, el gobierno nacional aumentó en más de un 400% la asignación universal por hijo desde que asumió. Ahí hay una definición política bastante clara de inyectar dinero en los sectores más populares y vulnerables para después reivindicar ciertos logros, ¿no? También aumentó la tarjeta alimentar, digo, no es menor, así todo, vemos más gente en situación de pobreza, ¿no? Y en gente en situación de calle, lo mismo con los niños, niñas y adolescentes. El tema es que este dato responde a la medición de ingresos de la pobreza monetaria. Pero hay todo un sistema de protección de derechos de los niñas y adolescentes, que es el que explicaba Marisa, con quien hablamos hace un rato, que excede lo monetario y que tiene que ver con que vos puedas conseguir un turno en la salita, con que vayas a la escuela, con que te enseñen educación sexual integral en la escuela, con que haya trabajadores estatales que hagan seguimiento y detecten si sufriste algún abuso. Bueno, todo eso viene siendo desmantelado por parte del gobierno nacional y es por eso que no podríamos decir que los niños, niñas y adolescentes están en una situación cual Disneylandia en la Argentina. Claro, ahora entiendo, porque, o sea, ellos lo miden en términos monetarios, o sea, en términos, para ser sencillos, en términos de guita. De guita que les entra a los sectores populares. Ahora, no es una medición hecha por la tradicional encuesta permanente de hogares del INDEC que se hace, la verdad es una herramienta estadística muy importante que todavía tiene Argentina y que mide la pobreza por hogares. No es solo, como decís vos, por plata, sino, por ejemplo, si tenés inodoro, si tenés calle de tierra, si tenés alumbrado en tu barrio, todo eso hace a que seas pobre o que no seas pobre. No solamente la plata que te baja a pedido del FMI, porque el FMI pide que haya
guita, que haya fondos para los sectores Igual, más yo tengo una vulnerables. pregunta, ¿cómo se construye este número? Porque yo entiendo que la asignación universal de todas maneras no te saca de la pobreza, o te saca de la pobreza si tenés más de un hijo, porque digo, la tarjeta alimentar digo, es como la jubilación. No alcanza, digo, es un monto de indigencia. De varios indicadores, depende de la inflación, depende de la canasta, ¿no? Te saca de la indigencia, o por lo menos te acerca a pasar la línea de la indigencia, Claro, no de la pobreza. Me parece interesante esto que está planteando Sol, porque es cómo medimos que la población de las infancias está mejor en la Argentina según lo que dice el gobierno. La realidad es que si lo medimos solamente por si pueden comer un plato de polenta o no, y no tomamos en cuenta todas estas otras cosas que tienen que ver con el acceso a la salud, a la calidad de la vivienda, etcétera, estamos hablando de otras cuestiones. También, de todas maneras, yo sigo discutiendo con el número, por más que sea monetario, Sí. con UNICEF contra UNICEF. Digo, más allá de que uno le pueda agregar otros índices, otras cuestiones de desprotección, de desamparo, que son generalizadas y que estamos de acuerdo que se están viviendo en este gobierno. Yo discuto el número de UNICEF contra UNICEF con las mediciones anteriores para que esto le dé como... ¿Qué tenemos? Lo que pasa es que mide... Lo tenemos al de UNICEF. Chicas, mide contra principios de 2024. Claro, veníamos de una mega devaluación. Entonces, después, claro, se nota una mejora, ¿no? Bueno, a ver... 118% se evaluó el 13 de diciembre de 2024. A ver, 2023, vamos perdón. a verlo. El tema de la pobreza, teníamos muchos, bueno, la pobreza en general, muchos chicos en pobreza. Han salido casi 1.7 millones de chicos de la pobreza en el último tiempo. Muy llamativo en un momento de ajuste, así que ciertas medidas como la AUH, ¿no? La asignación única por hijo, la tarjeta alimentaria, el haber incrementado quienes reciben la tarjeta alimentar de 14 a 17 años, por ejemplo, han sido medidas positivas. Dice que usted lo ve como algo inesperado, que en medio de un ajuste tan potente la pobreza haya bajado. Es algo que discutimos mucho nosotros. Claro, o sea, claramente es algo digno de destacar, ¿no? Porque no se puede negar que ha sido un ajuste, o sea, que es un ajuste fuerte, ¿no? Es decir, 5 puntos del PIB finalmente fueron de reducción de gasto, pero lograr bajar la pobreza puede ser, ¿no? Algunos pueden decir que es coyuntural, que no es un tema estructural, pero es algo digno de destacar. A ver, varias cosas. Sí, dale. Es el mismo debate que teníamos cuando el gobierno anunció el 38% de pobreza. O sea, corramos lo infantil. Porque UNICEF toma datos oficiales que decíamos, bueno, no mide alquileres, no mide un montón de cuestiones. Es lo mismo. Segundo, no es que, insisto, no es que estamos en Disney. La mitad de los pibes y pibas en la Argentina son pobres y probablemente se acuesten sin cenar en muchos casos. Entonces, sigue siendo una cifra alta la de la pobreza infantil. Tercero, este representante de UNICEF también dijo en otro momento de esa entrevista, Ramírez. Exacto, que estaba preocupado igual por la brecha digital, como que había desafíos. El gobierno nacional destinó 0 pesos al Conectar Igualdad, que repartía computadoras. Digo, en esta clave de pensar nuevos derechos, 0 pesos. 0 pesos a la educación sexual integral. No estoy exagerando. Aparte, 0 pesos. Que evalúen solo en base a ese dato es lo terrible, ¿no? Sé que asumió hace un año como representante de UNICEF en la Argentina. Es ecuatoriano, estaba mirando su formación, posee títulos en Economía y Administración de Empresas y también una maestría en Finanzas de una universidad de Viena en Austria. Pero me parece que le falta una mirada un poco más integral, o por lo menos, no sé, da la sensación, ¿no? Calle, me dicen por acá. Yo repito, a mí hay algo de los números y de lo que dice UNICEF, por ejemplo, en esta... primero que UNICEF no dijo nada cuando se sumaron los 944.000 en el año pasado, ¿no? Claro. Si ustedes recuerdan, ¿el video de UNICEF era el de la heladera que se va a dormir triste? Yo les voy a contar lo que hace UNICEF cuando ve que hay un problema que no lo detectó el año pasado, cuando se habían sumado 944.000 niños nuevos por debajo de la línea de pobreza. Lo que hacía, ¿qué año era el video? ¿Se acuerdan? Sí, creo que es del año pasado. El tema es que ahora... Hace 9 meses. Claro, es justito de la mitad. Ahora hago cuenta. Vamos a verlo, mira, la heladera que se va a dormir triste. Ahí viene. Ya viene, está viniendo. Está llegando la heladera. Por eso. Este video sí es de este gobierno. Sí, el tema es que ahora se olvidaron de eso.
Entonces te tiran el dato de 1.700.000 sin aclarar esto de los 940.000, pero en su momento se preocuparon. Claro. Se preocuparon y hicieron el video de la heladera. Claro. Este es el comienzo de y mi después ley. hay algún dato, mientras seguimos esperando la heladera, que es que los datos que difunde UNICEF hacen un comparativo desde el 2004, donde ahí medían que la pobreza en las infancias alcanzaba el 74% de las infancias, y después algo que no quiere decir este gobierno es que empieza a bajar en el 2005 y durante los gobiernos kirchneristas bajó hasta el punto máximo, que es el 45%. Seguimos por arriba. Sí, de hecho, la AUH fue una política destacada por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, porque dijo que efectivamente la AUH había sido una herramienta para sacar a millones de niños de la pobreza durante los gobiernos kirchneristas, te estoy hablando hace muchos años atrás. Pero lo que me parece que todas las estadísticas que vamos a ver durante este año tienen ese sesgo particularmente sospechoso, porque pasa esto que decía Feli antes, o sea, la devaluación que mete Milei al comienzo, o sea, el 13 de diciembre, asumió el 10 de diciembre de 2023. El 13 de diciembre mete la devaluación de 118%, es una barbaridad. Lo que pasa es que eso les voy a decir algo que no les va a gustar. Esa devaluación, Milei se le puso un moño y se la devolvió toda al gobierno anterior. Milei no tuvo costo por esa devaluación. Claro, y no hay una percepción social de que esa devaluación haya tenido que ver con nada relacionado con la gestión de Milei. Me parece que por eso es que pasa desapercibida esta cuestión. No porque recién empezaba, entonces es muy fácil echarle la culpa al gobierno anterior, porque efectivamente el gobierno anterior venía de una escalada inflacionaria imparable, a pesar de las diferentes medidas, a pesar del plan Platita, digo, a pesar de todas estas cuestiones, y porque socialmente sucedió así. Digo, uno, más allá de querer interpretar lo que piensa la gente, no hay una percepción social de que ese impacto feroz que recibió la sociedad en el comienzo del gobierno de Milei haya sido su responsabilidad. Vemos el video de la heladera y seguimos conversando. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchas eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tu donación mensual puede cambiar esta historia. Dona ahora. Puñal. Sí, muy difícil. Y cuestionable tu un poco, ¿no? donación mensual, porque el Estado no se ocupa. Donemos las personas. Por eso, venimos de eso, pero decían, esto no lo notamos en la calle, en los barrios. Yo quiero leer las palabras de Guadalupe de Barruel, que es una trabajadora de la Villa 21-24. Ella me decía... no hay acompañamiento del trabajo que hacemos en los barrios por parte de Nación, no está el potencial trabajo que aliviaba la vida diaria de muchas familias, no hay comida en los comedores, esto también lo vimos, no hay turnos en los centros de salud para fonoaudiología o psicopedagogía, no hay plata en la SUBE para llevar a los niños, el contexto no es complejo, es directamente cruel. Y todo esto con trabajadores y trabajadoras desahuciadas y despedidas por parte del Ministerio de Capital Humano, que hacían un montón de tareas vinculadas a la niñez. Entonces, para cerrar breve, si vos desmantelás todo ese sistema de protección, a la próxima pequeña devaluación, pequeña o gran devaluación que haya, al próximo salto económico que se lleve puesta en la vida de los más vulnerables, se te cae el número, aumenta el número de nuevo y se te cae el logro, porque es puramente coyuntural y bastante cuestionable esa cifra que construyeron. Me pregunto sobre el rol de UNICEF en este momento de la actualidad argentina, ¿no? Bueno, es que UNICEF en realidad es parte de todo lo que son los organismos multilaterales. Tenemos a UNICEF, la OMS, que es de la salud. De la que no formamos más parte. De la que no formamos más parte. Y están siendo cuestionados por los gobiernos de derecha, como por ejemplo Trump. Bueno, Argentina hace un seguidismo acrítico de Trump y también lo copia, pero todo ese multilateralismo que quiere decir que todos los países, por más que seamos pobres o ricos, valemos uno y formamos parte de esas instancias en donde se hacen esas asambleas. Recordemos las asambleas de la ONU, donde cada presidente o presidenta habla y vale
un voto. Bueno, eso es lo que está siendo ahora atacado por los gobiernos de derecha y están preocupados, porque imagínate que es toda una mega burocracia que vive del aporte de los países. De hecho, Estados Unidos es el que más pone, por eso Trump todo el tiempo está amenazando con irse y sabe que tiene esa capacidad de extorsión a estos organismos, y terminan haciendo este tipo de manifestaciones. Digo, la ONU, por ejemplo, en Malvinas es un espacio, es un escenario donde nosotros los vamos a denunciar como país invadido que somos, pero tampoco tiene mucha capacidad de acción. Digo, también lo vemos, por ejemplo, en Gaza, Palestina, ¿no? Entonces, exactamente. Claro. Por favor, profesor. Silencio, silencio. ¿Te enteraste? Muy pronto llega a la pantalla de Bravo TV Peligro de Gol. Todo lo que pasa en el fútbol grande de la Argentina y del mundo en la pantalla de Bravo TV. Te esperamos. Basta. Bueno. Por Bravo TV. Filco. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba. Disfruta más fácil. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fastso de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fastso, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas, incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada.
Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente lleva las lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fazzo extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fazzo de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. A repasar todos los temas, si te parece. Me parece que el más reciente tiene que ver con la nota que dio Cristina ayer. Tenemos algunos fragmentos para hablar y para empezar esta charla. Los vemos. Sí, ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? ¿Va a ser candidata? Sí. Bueno, así confirmaba Cristina ayer su candidatura en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la opinión pública, bueno, la opinión no, los analistas hoy oscilaron entre dos posturas, ¿no? Es un refugio para ganar o ganar y de alguna manera protegerse frente a un resultado negativo en el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿O es realmente una estrategia para conservar el poder? Estos fueron los dos análisis del día de hoy. Algunos los ven como un retroceso, como una figura tan importante puede postularse a un cargo tan menor, y otros lo ven como un gesto de grandeza, como una figura tan importante puede postularse para un cargo tan menor. Te pregunto a vos, Daniel, ¿cuál es tu mirada? Mi mirada es que estamos ante un gran problema, que está rota la relación de la política con la sociedad no le cree nada a la política, nada. Siente que la política no vive la vida cotidiana y la almacena al supermercado, a ver si te alcanza. Absolutamente. No te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y que las peleas internas en el peronismo aumentan esa distancia. Está claro que entre la interna entre Kicillof y Cristina no es por ningún concepto, no es que alguien quiere fondo monetario y el otro no, o alguien quiere privatizar, el otro quiere estatizar. Es evidente que es un debate por la lapicera sobre quién maneja el poder. Yo creo que eso aumenta la distancia. Yo creo que está rota la relación de la sociedad con la política, rota la relación de la sociedad con los sindicatos. No estuvo exenta la nota ayer de este tema. Claro, no se soltó el tema de la disputa interna. Pero es que para mí, básicamente, lo que hay que hacer acá es reconstruir otras ideas, otras miradas. ¿Y cómo se hace? Cuando vos tenés, porque digo, entiendo lo que vos decís, ¿no? Hay que ir más allá en profundidad. Lo cierto es que hay que armar un frente electoral, porque las elecciones llegan, porque vienen, porque hay que armar esos acuerdos, y pareciera que no están pudiendo. Es que yo creo que lo más sano es que haya diversidad de candidatos, no pegotear lo que no está pegoteado. Ir con listas separadas. O más. Diversidad de candidatos. Hoy nadie tiene legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad en Argentina? ¿Quién representa a alguien? Nadie. Entonces, pongamos las cosas en blanco sobre negro. Varios candidatos. Si yo soy candidato y saco el 40% de los votos, tendré una legitimidad. Si saco el 1%, tendré otra, pero no porque me parece a mí. Es porque la sociedad va a definir en la elección. Para mí lo más sano no es armar acuerdo de cúpulas, va vos, voy yo, sino una diversidad de candidatos. Que la sociedad, que está muy enojada con la política y muy enojada con el peronismo, claramente, pueda definir quiénes
son los candidatos, quiénes son los mejores candidatos. Yo pienso que ahí empezaría a reconstruirse un vínculo que está muy lastimado. Y lo mejor para eso es una PASO. Claro. Sí, al no haber una PASO tiene que haber diversos candidatos en distintas listas. ¿No pierde fuerza frente a una oposición que va a ir toda junta? Porque vos después decir, no, pero si nosotros nos sumamos todos, sacamos el 30, el 40, y la gente dice, hermano, pero no, fueron separados. Es que yo no creo que se trate de fusionar, sino de ver dónde estamos parados hoy. De verdad. Yo te escucho, pero vos decís, pensamos lo mismo. Estamos de alguna manera de acuerdo en todas las políticas generales. Ahora, ¿no podemos decidir quién tiene la lapicera y vamos a hacer unas pasos frente a una oposición que va toda unida? Por eso, al no haber unas pasos, a mí me parece que primero que yo creo que construir otras ideas, que no es yendo para atrás, sino para adelante. Esto es otra sociedad, tiene otras expectativas. El mundo del trabajo es otro totalmente distinto a como era hace 10 o 15 años. El peronismo, ¿a quién le habla en términos? Yo vengo del peronismo, nací en una calle de tierra. Cuando yo nací en la calle de tierra, lo que vivió en la calle de tierra, el colectivo llegaba hasta el asfalto, lo del asfalto para acá vivían de una manera y estos de otra. Era una cuestión de identidad. Eso no existe más. Hay mucha gente que vive todavía en calles de tierra donde no llega el colectivo. Lo que quiero decir es que no es peronista. O sea, claramente hay 5 millones de personas que viven en 5.800 barrios sin agua, sin servicios básicos. Pero eso no construye una identidad de peronismo. A eso me refiero. Hay más gente que vive en situación crítica, pero hay un problema de identidad. Con lo cual a mí me parece que hay que repensar la política, construir otras ideas, otras miradas. ¿Qué hay que hacer con el Estado? ¿Qué políticas hay que encarar para adelante? ¿Qué política de desarrollo industrial va a tener la Argentina? ¿Es yendo para atrás y mirándolo de siempre? Yo creo que no. Objetivamente creo que no. Y por eso me parece que es un tiempo de repensar miradas distintas. Lo que digo que no hay una identidad, no es que el que nace en calle de tierra tiene una identidad. No, eso es ya. Bueno, conciencia de clase se llama bastante. No existe más porque identidad, hay un enojo grande con el peronismo y con varias cosas. Está bien, pero diputado, de acuerdo a como lo usted está presentando, tienen 2 fechas, las próximas, en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, septiembre y octubre. ¿Cómo imagina el peronismo para septiembre? Usted dice listas separadas. ¿Cómo es la traducción de lo que usted está proponiendo? A mí me parece que lo que yo estoy planteando es para octubre. Primero en septiembre son hay 8 fechas. Sí, el 7 de septiembre se votan elecciones para diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares. En 8 secciones diferentes. No hay un candidato para toda la provincia. Cristina va a ser para la tercera, hay 8 secciones. Ahí sí creo que tiene sentido articular y ir todos juntos. O sea, Massa iría en la primera y Cristina va en la tercera. Eso sería, digamos, el esquema como para mantener 1 millón de votos, 5 millones de votos sería. Sí, yo creo que eso no existe más, eso en términos de que nadie representa nada, nadie tiene una base electoral. Ganó un presidente que no tiene partido en la Argentina. La sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no quedaba claro qué era, ni para dónde iba, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar. Milei ganó el lugar donde no fue nunca. Con lo cual hay una nueva realidad que no es que alguien representa tantos votos o no. Creo que tiene un sentido en septiembre juntar muchas partes, pero en octubre, en mi opinión, para candidato a diputado, que es boleta única de papel, uno entra y marca una X, yo creo que tiene que haber diversidad de candidatos, porque expresamos distintas miradas. Yo creo que hay que hacer otras cosas en la Argentina. Hay gente que cree eso, hay gente que cree otra mirada, tiene otra mirada. Bueno, creo que eso electoralmente la sociedad lo va a acomodar. Bueno, no, pensaba que venimos entrevistando, charlando con varios dirigentes, y yo escucho mucho esto que vos planteás, y me alegra, pero después cuando escuchamos a los dirigentes que toman las decisiones más centrales, están encerrados en las mismas discusiones internas de siempre y no termino de comprender, bueno, pero si somos un montón diciendo esto, ¿por qué de nuevo la interna? ¿Por qué no se consensúan las decisiones? Digo, ¿se necesita un recambio en esa dirigencia? ¿Vos qué opinás? Que primero hay que construir nuevas ideas. Mi opinión es que primero viene la idea y después viene el liderazgo. No es que se construyen ideas sueltas o que yo lidero porque tengo ganas, sino que hay que construir nuevas ideas. ¿Qué hay que hacer con el Estado? Y hablamos de esas ideas, me interesa, porque digo, por ejemplo, construyamos nuevas ideas. Vos recién hablaste... ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué no? Ese es un debate importante. La sociedad siente que el Estado se le metió en un montón de cosas que no tiene nada que ver. De ahí a lo que hace el gobierno, que es todo el mercado a lo bestia, es absurdo. El gobierno se retira de acompañar a las personas con discapacidad, a los jubilados, a la vida cotidiana. Ahora, en el medio tiene que haber un punto de equilibrio. No puede ser el Estado en todo. Bueno, discutamos qué tiene que hacer el Estado y qué no, qué tiene que promover y qué no. La sensación de falta de libertad de mucha gente que quiere decir estoy agobiado, pago impuestos, un montón de cuestiones, no le está hablando la política. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay protesta, hay reclamo, mañana va a haber un gran reclamo, pero que hay mucha gente que revienta para adentro que no le alcanza, que está endeudada. Del mundo del trabajo, digo, por ejemplo, vos recién hablabas, ¿no? El mundo del trabajo hoy en Argentina. El mundo del trabajo era organizador de la sociedad, organizador de las clases sociales, existía una fábrica que ordenaba, que además era un punto de reunión.
Y el peronismo, el kirchnerismo, como vos quieras, le esquivó el bulto a la reforma laboral durante años, como si fuera mala palabra, y la derecha le tomó la agenda para hacer lo que mejor les parece. ¿Qué opinas que hay que trabajar en que hay que hacer eso? una reforma laboral seria. ¿Qué es el mercado laboral hoy? 6 millones de personas que trabajan en el sector privado, que trabajan en blanco, van a trabajar son empleados del sector privado. 4 millones de personas que trabajan en el Estado, que en la nación, en las provincias o en los municipios. 8 millones de cuentapropistas. Gasista, plomero, carpintero, gente que hace changa, algunos que le va muy bien, algunos profesionales que le va muy bien, y otro que es cartonero y que la pelea todos los días, y el que se levanta a la mañana y va a la rotonda a ver si hay laburo de la construcción. ¿Y qué tendría que incluir? Porque digo, es una de las Para mí una reforma laboral se habla de la eliminación de la indemnización, de este sistema que tiene, por ejemplo, la UOCRA, que es un sistema donde el trabajador aporta para un seguro de desempleo. Eso es muy típico de la construcción, porque la gente empieza y termina un trabajo, que no es en la mayoría de los rubros no son como en la construcción, que nosotros vamos, laburamos en una obra, bueno, estuvimos 4 meses. Periodismo sí. Bueno, pero ahí yo creo que hay que distinguir 3 planos acá. Dale. Lo que es una gran empresa, lo que es una pyme, de lo que es un jardinero con 2 ayudantes, que no es una pyme, es un tipo que tiene 2 colaboradores y que va a trabajar a la jardinería. No se le puede pedir que al contratar a una persona, ese jardinero actúe como una pyme o como una gran empresa. Distintas formas de contratación. Tiene que haber un incentivo claro al primer empleo. Primer empleo me refiero a un joven de 18 a 29 años. Está claro que ahí está el problema de la entrada al mundo laboral en Argentina. Entonces, quien contrata a una persona que es una persona joven, tiene que tener una deducción de cargas impositivas claras. Hay que ver distintos mecanismos de acompañamiento en el trabajo, de entradas y salidas naturalmente. El jardinero tiene que poder, si tiene más laburo, tener gente, y si no tiene menos laburo, no tener gente. ¿Y para eso no está el monotributo? El monotributo ha sido un mecanismo que resolvió en parte, que suponía que uno trabajaba como monotributista y entraba y salía. Ahora eso no ha terminado de resolver. En la Argentina, ¿qué crece? El del empleo, los monotributistas. Está perdiéndose empleo formal, y la tecnología y el cambio tecnológico va a hacer perder más empleo formal. Hay que discutir para adelante. Yo, por ejemplo, creo que para adelante no va a haber creación de empleo sustantiva, va a haber que discutir. Un camino es un ingreso universal ciudadano. Es decir, acá hay un problema serio, hay un montón de gente que no tiene ingreso, hay que tomar un ingreso de base. Otro mecanismo va a ser cómo generar un mecanismo para formalizar el ingreso al trabajo, simplificarle la vida al jardinero o a la pyme o al comerciante. Todos esos mecanismos hay que hacerlo como una reforma laboral seria. Si vamos por el lado de la flexibilización y las indemnizaciones, vamos mal. Ahora hay un montón de mecanismos que hay que discutir. El peronismo no ha discutido, se ha cerrado la discusión, han sido títulos blanco-negro, y entonces ha venido alguien extremo, absurdo, que ha decidido romper todo porque sí. La sociedad le dio un mandato a Milei, que va a venir y rompe todo. Ese ha sido el mandato. Cuando empezó a romper el sistema educativo, la misma sociedad dijo, no, pará, esto no me rompa porque yo quiero que mis hijos estudien. En ese mecanismo hay que construir otras ideas, y nadie tiene legitimidad. Y por eso, para mí, yo espero que la campaña sea de propuestas, sea de ideas concretas. Yo todas las leyes que hago, ahora estoy y espero que mañana... Sí, yo te escucho, pero lo que sucedió, por lo menos muy claramente en la ciudad de Buenos Aires, que aquellos partidos que quisieron hablar de ideas relacionadas con la ciudad de Buenos Aires no tuvieron éxito. Justo pensaba eso. Yo te escucho, entiendo lo que vos decís, yo creo que hay un punto pero ahí. Finalmente se nacionalizó y se englobó, ellos o nosotros, y finalmente se votó en función de eso. Sí, yo creo que ahí el tema fue que muchos pensaron que el debate era sobre cómo funciona la ciudad de Buenos Aires, el debate fue nacional. Pero yo creo que hay propuestas nacionales. Yo, por ejemplo, mañana se vota una ley, que yo soy el autor, de emergencia en discapacidad. Creo que hay que reformar la escuela secundaria, y yo quiero plantear una reforma profunda, estructural, porque no solo el mercado laboral, el sistema educativo, nuestra escuela secundaria no lleva a los jóvenes del siglo XXI. Creo que hay que hacer una reforma profunda y discutir el tema del precio de los alimentos. Para mí, para eso hay espacio. En el debate nacional, no cómo funciona mi ciudad, que no es lo que se está debatiendo hoy, pero sí en el debate nacional. No, debería haberlo. Yo no sé si hay espacio en la gente. Bueno, hay que plantearlo, y hay que tener candidaturas que lo planteen, y se verá si la sociedad lo toma o no. Pero claramente hay un espacio grande de debate sobre cómo hacemos para mejorar. Yo, mi opinión es que con esta escuela secundaria nosotros no vamos a ir al siglo XXI, que hay que hacer otra, por ejemplo. Y ese tiene que ser un tema de debate. ¿Cuál? No es... ¿Cómo qué país? Mi opinión es que hay que yo presento un proyecto de ley para que la escuela secundaria incorpore, además de lengua y matemática, robótica, informática, nuevas tecnologías. Que sea flexible. Nosotros 4 estamos en una misma división, podamos elegir algunas materias a través del sistema virtual. Yo elijo alguna, cada uno de ustedes elige otra. Ir al sistema dual. En los 2 últimos años, escuela y trabajo. El alumno está en la escuela y trabaja, hace pasantía. Las dos cosas a la vez, ir al sistema dual. Para mí es un cambio estructural, profundo, porque va a tener nuevos contenidos
¿Cuál es el fenómeno hoy en la escuela secundaria? El kirchnerismo se opuso muchísimo al tema del sistema de pasantías en Capital Federal. Y está muy mal. Bueno, y pero por después eso en lo el que digo, hay que Congreso, repensar. en el Congreso Nacional de Educación, Cristina también habló del sistema dual y repensó algunas ideas propias. Pero es que está claro que no hay que volver para atrás. ¿Cuál es la situación hoy en una escuela? Mismo alumno se saca 2 o 3 en una materia, 8 o 9 en otra. No es que no le da la cabeza, hay cosas que le da bolilla y cosas que no le da bolilla. Igual ya están las orientaciones que son optativas en el ciclo pero hay que orientado. hacerlo profundo, un cambio estructural, de verdad, darle libertad a los jóvenes para que puedan entender y testear. Yo creo que me interesa el deporte, alguna materia asociada con el deporte y veo que no, salgo. Voy al sistema dual y estoy trabajando en una carpintería y creo que me encanta ser carpintero y me doy cuenta que no, o al revés, que sí, y entonces sigo por ahí. Sí, en realidad yo lo que entiendo es, hay la teoría de la que surge, lo que vos decís es reforzar lo que para el chico es una virtud y no reforzar lo que para el chico es una dificultad. Nosotros tenemos un sistema que dice, al pibe le va mal en matemática, insistamos con matemática, ¿entendés? Y por ahí es un capo en lengua y no intensifica su conocimiento en algo en lo que el chico tiene capacidad. Y romper la idea de que uno aprende en la escuela solamente, porque hoy claramente el pibe le interesa el fútbol, sabe cómo va la liga de Bielorrusia y quiénes son los jugadores, y lo que no le interesa, no le interesa. Entonces, aprender de memoria. Yo tengo matices Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Te cuento, Daniel, soy docente para blanqueemos la situación. Blanquear, claro, mi marco. Hay muchas cosas que el pibe no sabe que le gustan, sino las prueba. También la secundaria te forman conocimientos que tienen que ver con cuestiones que vos tenés que saber independientemente de si querés, después llegas a tu casa y te pones la liga y solo te interesa el periodismo deportivo, como tantos alumnos míos. Y de hecho es muy interesante lo que se encuentran cuando conocen historias o cuando adquieren conocimiento sobre temas que no llegarían de otra manera. Claro, pero coincido con que cierta flexibilización es necesaria. Pero que son las dos cosas. Tiene que haber una base clave, matemática, lengua, ciertas condiciones. Ciencias sociales. Sí, bueno, yo soy profe de ciencias sociales, vengo de ese mundo. Ahora, eso es una parte, lo que no puede ser rígido, no pueden ser 15 materias, todas rígidas. Hay que encontrar un punto de equilibrio, yo creo en eso. Y también evaluar qué está pasando con la reforma de la Ciudad de Buenos Aires, que está yendo hacia ese lado, y en la implementación concreta del seguimiento que están haciendo algunos colegas docentes de esas escuelas, hay trabas. Es decir, también esto, si uno plantea en la teoría cosas divinas, pero después no se acompaña y queda librado a lo que cada equipo de conducción haga en cada escuela, es difícil. Lo creo, y de hecho el problema del sistema dual es que si alguno de nosotros está trabajando en un lugar y lo mandan a comprar cigarrillos y ese es todo su trabajo, está claro que hay un problema y no tiene que ser flexibilización laboral. Pero hay que hacer control, generar un marco. Lo que quiero decir es que si nosotros nos anclamos en lo que tenemos un problema. Los jóvenes no están yendo al siglo XXI y lo mismo para mí va con la reforma laboral e iría con varios otros temas. Hay que abrir cabeza, plantear otras ideas, debatir, y eso no se hace haciendo siempre lo mismo o siendo siempre lo mismo, sino abriendo y planteando otros mecanismos. Vamos a ver algún fragmento más de lo que decía Cristina anoche. Haber libertad para todos. ¿Y cómo toma esto? Este es un gobierno al margen de la ley. Porque un presidente que... Es un gobierno de un marginal porque es un gobierno de un marginal porque es un... Yo diría más que un outsider, es un marginal de la política. El otro día lo decía el cura Eduardo de la Serna, ese concepto. Es un marginal de la política que en definitiva... Sería bueno que se ocupara también de los problemas de la marginalidad y la vulnerabilidad, pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder, ¿no? Es como una suerte de incongruencia. Vos decís, bueno, claro, pero ¿por qué entonces tiene, según las encuestas de opinión, un amplio consenso? Porque el dólar barato y la sensación de estabilidad, esto lo vimos durante... La plata dulce. Esto lo vimos durante la dictadura, lo vimos durante la convertibilidad. Y no es solamente la gente que viaja al exterior. Es el que por ahí, en una aplicación china, consigue ropa a la puerta de su casa por un courier por la mitad de precio de lo que la puede conseguir inclusive en el lugar más barato, en la calle Avellaneda. Ahora, ¿esto tiene posibilidades de durar? No, mira... Bueno, acá más que nada hablaba del modelo de país en el que se está pensando, un modelo que, basado en importar todo lo que sea más barato afuera sin tener un plan sobre cuál va a ser la producción propia. Sí, yo creo en esencia que el esquema del gobierno es que la Argentina crece en base a minería, soja,
litio, sector financiero, industria del conocimiento, eso te da 1/3 de la población adentro y 2/3 afuera, y te abre las importaciones y te genera un esquema. Ahora sí, y tengo la peor opinión, mi opinión es que eso es un modelo de país. Otro modelo de país, para que entren los 2/3 que están afuera, tiene que tener construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas, reciclado. Tiene que ser un país que integre a gran parte de la pobreza. Ahora, yo no creo que la sociedad siga al gobierno solo porque el dólar está barato. Hay un cambio profundo, cultural, estructural, de verdad en la Argentina. ¿Cuál es? Hay un enojo inmenso con la política. Pero un cambio no es un enojo es un enojo. No, un cambio es otra cosa. Es una sociedad que se sentía en un laberinto y le dijo, vení, voy a romperme todo. Uno dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Si se podía... Pero eso no es un cambio, no es un movimiento. Un movimiento que es un hartazgo, es bueno, es hasta acá, prefiero tirarme al vacío antes que seguir donde estoy. La misma sociedad... ¿Pero cuál es el cambio? Para mí, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política. Sí. Y esa misma sociedad que trajo a alguien para romper todo, en un momento le decís, ya está. Gracias, ahora ordenemos, traigamos a alguien que tenga racionalidad. Pero hay un cambio profundo en esos términos. Y de verdad me parece que hay que repensar el rol del Estado, el rol de las instituciones, el rol de la escuela. Ese es el cambio. Hay un desenganche. Yo creo que lo único que está en pie es la escuela. Para mí está rota la relación de la sociedad con la política, rota la relación de la sociedad con los sindicatos, rota con los movimientos sociales. Con la educación, digamos, con la idea de la educación como... El único ámbito que tiene legitimidad es la escuela, con muchas críticas. El padre y la madre critican lo que aprende de matemático de lengua, pero saben que si está en la escuela es mejor. El pibe que está en la esquina quemado no puede, pero sabe que tiene que ir a la escuela. No es que entienda que ahí está el buen lugar, de ahí tendría que agarrarme. Bueno, hay que reconstruir desde ahí verdaderamente. Para mí hay un cambio más profundo que requiere de la política otras ideas. ¿Qué modelo de desarrollo va a tener la Argentina? De verdad, porque la Argentina va a crecer los próximos años, con este gobierno o con otro, porque tiene litio, porque tiene alimentos, porque tiene vaca muerta. El tema es cómo logramos que entren los 47 millones de argentinos. ¿Cómo hacemos un punto de duda para mí siempre es, frente a esa crisis de las instituciones que vos describís y que hemos hablado en este programa, bueno, ¿qué definición va a tomar la política o el peronismo? Porque una posición también puede ser, bueno, nosotros no avalamos esto. O sea, queremos estar dialogando más con la sociedad y más cerca de la sociedad. Somos la sociedad, porque si no siempre parece como que somos satelitales, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que es parte de hacerse una pregunta en torno a qué posicionamiento. No es decir, bueno, entonces la sociedad está acá, entonces nosotros vamos a modificar toda nuestra doctrina o forma de pensar. Digo, acá asumiéndome como parte de la militancia, ¿no? Para adaptarnos a esa sociedad. Es como difícil. No, yo no creo en el esquema de adaptación y de marketing y así tal cosa, porque lo que sí creo que hay un cambio estructural. El mercado de trabajo es otro en la Argentina, con lo cual claramente el esquema de organización del trabajo y las políticas laborales tienen que ser otro. El esquema de funcionamiento de los jóvenes es otro, con lo cual no es un tema adaptativo. La escuela tiene que ser otro, y el desarrollo industrial, el modelo de hoy que es, el mundo del trabajo en términos generales. Una parte de la gente que trabaja en blanco, que tiene trabajo, lo que la OIT llama trabajo decente, sí, que tiene obra social, jubilación, vacaciones pagas. Una gran parte de la gente que entra, sale, va y viene, y uno de los debates con el tema jubilatorio es que nadie va a llegar a 30 años de aporte en la Argentina, sacando casos muy puntuales, porque la gente entra y sale todo el tiempo. Una parte de la gente que labura muy por afuera de todo ese esquema, sin lo que se entiende como derechos laborales. Bueno, ¿cuál es el punto deseable? ¿Cómo organizar y cómo entender también distintas realidades? Porque la realidad es un pibe acá a la vuelta seguramente, desde su casa, en una computadora vinculado con el mundo y ganando en dólares. Yo te escucho, ¿no? Yo te presto atención y yo entiendo, pero la realidad de la cantidad de pibes que hacen guita en su cuarto y les va bien es muy chiquita. Digo, lo que le pasó a la mayor parte de la gente es que no es que eligió ser cuentapropista, es que la pasa bárbaro, es que el Estado la abandonó, que nadie persiguió a sus empleadores, que la promesa de un trabajo que te iba a generar algún tipo de bienestar no existe, porque las personas trabajan cada vez menos horas por un salario que cada vez alcanza menos, porque si no... Yo entiendo que cambió el mercado del trabajo, pero el mercado del trabajo no cambió porque la gente está mejor trabajando de otra manera. No, claramente. El mercado del trabajo lo que hizo fue empeorar, achicarse, correrse, explotar. 100% de acuerdo, y de hecho la Argentina tiene casi 40% de pobreza, tiene 60% de informalidad laboral en los jóvenes, tiene los peores datos. Por eso. Ahora, hacer como que eso no sucede también es un problema. Entonces, yo creo mucho en el tema de ver, juzgar y actuar. Primero hay que ver dónde estamos parados, cuál es la realidad, cómo funciona. Pero ¿cuándo hay que ver? Ya la idea de elecciones en septiembre. Yo te escucho, pero hay que ver, tenemos que proponer. ¿Están todavía viendo? Yo
personalmente lo hago todo el tiempo, y propongo leyes de verdad, y estoy en las comisiones de la Cámara de Diputados que tienen que ver con la realidad, trabajo, educación, discapacidad. Bueno, pero lo que se va a discutir ahora en relación al trabajo es si se va a aplicar o no se va a aplicar el modelo de Walker para... Ese es el esquema del gobierno, que está planteando un esquema y un proyecto, y hay muchos otros distintos. Mañana se vota una ley que es mía de emergencia en discapacidad. Si hay algo que ha roto el gobierno, es la situación de las personas con discapacidad. Bueno, hablemos de discapacidad. La verdad que es un tema del que hemos hablado acá bastante en el programa. Una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad, gana 28.000 pesos por mes. Sí, lo sabemos, sí. Yo quería volver un poquito, perdóname, ¿no? Sí. Porque vos fuiste ministro de Desarrollo Social de un gobierno peronista. Entonces, ahora como estamos en esta discusión, en este brete, ¿no? En este brete político, que es por la aparición de Cristina, me refiero, ¿no? O sea, la aparición de Cristina diciendo que va a ser candidata en la tercera sección, esto como que puso, digamos, blanco sobre negro una situación. Ahora tienen que discutir los dirigentes qué es lo que están haciendo. Las propuestas que vos estás armando, como decía Carmela recién, lo que vos estás manifestando, son las cuestiones que vos desarrollás en la Cámara de Diputados. Luego, tenés que tener apoyo político para esas propuestas. Y lo que se nos acerca ahora es una renovación parlamentaria con un gobierno que acaba de ganar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que está envalentonado y sigue llevándose todo por delante. Aparentemente, lo que dicen las encuestas es, cuando le preguntan a la gente, ¿quién es el que encarna mejor la oposición? Dice Cristina Fernández de Kirchner, un 35%. Es mucho que la gente te diga en una encuesta, ¿quién encarna la oposición? Cristina. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hace el peronismo con eso? Yo creo que el peronismo, una parte, va a tomar eso y va a acompañar a Cristina, y eso es legítimo y tiene toda lógica. Mi mirada es que construir otras ideas. Porque ¿cómo? Hay que, ¿Con quiénes? Con los que estamos diciendo, las ideas. Las ideas construyen liderazgos, porque se construyen ideas cada uno donde está. Yo como diputado tengo que construir leyes, otro tendrá que hacer otra cosa. Se construyen ideas así, abriendo cabeza, planteando otras miradas, no suponiendo que uno... Esto no es un péndulo, no es que le va mal. Yo tengo la peor opinión del gobierno y creo que está haciendo un experimento absurdo el gobierno. Ahora, quitado eso, no se trata de volver a hacer lo mismo de siempre. Hay varias miradas que hay que tener. La política tiene una tarea que es abrir cabeza, que es construir miradas, que es construir ideas, y eso se transforma en oferta electoral, y la sociedad dice sí o no, me parece bien o me parece mal. Es un delicado equilibrio, ¿no? Porque mientras tanto la situación es muy compleja, por eso te sigo... Pero por eso, digo, a ver, yo cuando hago la ley de emergencia en discapacidad, yo básicamente porque creo que la situación es catastrófica. Y que se ha pasado de rosca absolutamente. Vamos a hablar de eso, si querés, en un ratito, ya que volvimos al tema, así cerramos de uno y dejamos lo de discapacidad para más tarde, que es un tema realmente muy importante. Vamos a ver algunas de las repercusiones, ¿no?, de la nota que dio Cristina ayer. Este gobierno, el gobierno del presidente Milei, desde el fango, porque todavía no estamos para escuchar champán ni en pedo, pero desde el fango en la cual le dejó el kirchnerismo, la estamos sacando adelante. Pero Argentina estuvo al borde de la hiper, nos dejaron con 55%. Faltan dólares, dijo Cristina. 55% de la población pobre. Los chicos llegan a tercer grado y la mitad de ellos no tienen idea de lo que es la comprensión adecuada de texto. Un país destruido, fuera del mundo, con relaciones con las lacras del mundo como Nicaragua, Venezuela, Irán. O sea, habla de la pérdida de la independencia, habla de la colonización. Nos clavó una base militar china en el medio de Vaca Muerta. O sea, si hay alguien que entregó el país, son estos tipos. Faltan dólares, dijo. ¿Es cierto eso o no? Yo lo habrá choreado ella, los dólares que faltan. ¿Acordás con algo de lo que dice Esper? No, claramente no, pero Esper lo que está haciendo es siendo un extremo absurdo, no, claramente no. Para empezar, Esper es el presidente de la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto no se reúne desde septiembre del año pasado y no hay presupuesto en la Argentina. Yo, para tratar la ley de discapacidad, tuve que ir al recinto, votar para obligar a que se reúna en la Comisión de Presupuestos. O sea, debería empezar trabajando, haciendo su tarea. Que bueno, trabaja, esquivó muy bien su tarea de asignar un presupuesto. Sí, diría, me parece que es un problema. Pero no es casual, no es vagancia, es una estrategia política. Sí, que no está exento de problemas. No tener presupuesto es un problema de verdad. No, es una estrategia. No es que se les pasó de casualidad que no tienen presupuesto. No es que se olvidaron de reunirse, pero son 2 años sin presupuesto. Es complejo funcionar para un gobierno con 2 años de presupuesto, aún este gobierno que lo que hace es recorta por todos lados. Está mal. No se puede funcionar 2 años sin presupuesto. Está mal. Pudo. Mirá cómo estoy pudiendo. Perdón, y cuando dice lo con 38 diputados. Lo del ataúd. Yo sería respecto de acá,
Está pasando algo. Hay un fenómeno de implosión social, hay muchas dificultades. Yo tomaría nota y no haría solo que tiene tanto que saca, que pone. Está complicada la situación, de verdad. Acá no hay un fenómeno de explosión, pero sí hay un fenómeno de implosión. Las sociedades no viven implosionando permanentemente. Alguien debería tomar nota de que algo está pasando. Hay conflictos con varios sectores. Hay muchos que la pasan mal. Hay una parte de la sociedad que cree que este es el camino. Yo te escucho, yo no veo un clima de implosión. Digo, yo veo... Implosión significa... Nosotros aquí todos los días hablamos de los sectores que empiezan a hacer algún tipo de reclamo. Desde los jubilados, la gente de la ciencia, ahora eso empieza a desarrollarse. Lo que tenés un fenómeno de mucha gente que revienta para adentro, que está agobiada, que está cansado, y eso se traduce en violencia. Yo estoy sacado, mal, agobiado, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos terminamos a los golpes. Hablamos de eso, hablamos de que la sensación nosotros tenemos eso es implosión. El año encima y está comenzando, digamos, ¿no? Esa cosa de que para mí el núcleo del problema en Argentina es el endeudamiento de las familias. Yo creo que el núcleo del problema de lo que está pasando es que mucha gente pobre y de clase media tiene costos fijos altos, paga mucho de luz, gas, agua, alimentos, transporte, no llegas en deuda. Al mes siguiente arranca de -10, tapa las deudas y vuelve a patear para adelante. Boric es presidente de Chile porque hubo un gran conflicto de endeudados. Chile tiene una cuestión adicional que la gente paga para estudiar, cosa que no pasa en la Argentina. Pero es presidente porque hubo un gran conflicto de endeudados. Yo prestaría atención a ese tipo de cosas. Sí, yo no sé hasta qué punto la gente puede unir su endeudamiento personal, primero con algo colectivo, porque sí siento que hay un triunfo muy grande de un discurso meritocrático, entre comillas, ¿no? Digo, yo tengo lo que me merezco y cada uno tiene lo que se merece y si no trabaja más, digo, y no hay una mirada social o de conjunto de a todos los que les va mal y por qué les va mal, ¿no? Ese discurso